Ya estamos en nuestra tercera clase del curso Iglesia Discipuladora. Espero que hayas escuchado a Dios y dejado que comparta su corazón contigo sobre su sueño para la iglesia novia de Jesús. En la segunda clase hablamos de la primera marca de una iglesia saludable y discipuladora: el pastor siendo discipulado y asesorado, viviendo ese ADN para reproducirlo dentro de la iglesia local. La segunda marca son grupos pequeños intencionales, discipulado y evangelismo en grupos pequeños. Tres componentes de esta marca. Primero, grupos de discipulado de líderes y líderes en formación. Segundo, pequeños grupos o células discipuladoras para miembros, evangelísticas e integradoras. Y tercero, grupos de discipulado especializados, grupos de apoyo, parejas, etc. Vamos allá. El primer componente: grupos de discipulado de líderes y líderes en formación. Letra A. La cultura del discipulado la encarna principalmente el pastor. Necesita tener este ADN, pero como una cultura no se expresa con un solo individuo, necesita más personas. Será evidente cuando el equipo pastoral viva el discipulado. La eficacia del equipo pastoral se revela en la medida en que la iglesia, los líderes de la se convierten en discipuladores. Hay una cultura de discipulado creciente porque más personas lo viven y reciben mentoría. Esto no es tarea del pastor, sino del equipo pastoral. El pastor discipula y capacita al equipo, que juntos hacen lo mismo con los líderes. Si no tienes un equipo pastoral formal en tu iglesia local, debes identificar a tus líderes principales, líderes de equipos ministeriales, potenciales líderes de grupos pequeños, y comenzar el proceso de discipulado y mentoría con ellos. Letra B. En Efesios 4:12, preparar a los santos, la palabra catartizo indica que el enfoque no está en programas, sino en el crecimiento intencional de las personas. Al pensar en discipular líderes, no pensamos en eventos o programas para ellos. Pensamos en un proceso intencional que lleve a las personas a crecer. Enfoque: persona, palabra, persona. Esta es la fórmula. Necesitamos un espacio donde la persona pueda hablar de sí misma, mirar la palabra, lo que ella dice sobre esa área de su vida, y luego identificar, aplicando, volviendo a ella, cómo debe y puede crecer aplicando esa palabra en su vida. Persona hablando de sí, palabra mirando la palabra, persona aplicándola y rindiendo cuentas en su grupo de discipulado. Entonces ocurre un proceso de crecimiento y catarsis. Este proceso no sucederá con solo reuniones o eventos para líderes. Letra C. De él, todo el cuerpo unido por todas las articulaciones. Efesios 4:16. Cada líder es una articulación, una conexión vital. Como el codo une el antebrazo con el brazo, es crucial que entienda su conexión con el liderazgo y está ligado a quienes lidera por debajo. Efesios 4:16. Discipulando se vuelve nexo entre pastor y liderados. La primera marca son grupos de discipulado de líderes. Hablamos de microgrupos de 4 líderes, no más. En la capacitación, pronto podrás aprender sobre ser y hacer discípulos. Notarás que los elementos esenciales del discipulado requieren, para ser experimentados, estar en un grupo pequeño de hasta 4 personas. El número 2 es el componente de grupos intencionales, grupos o células para evangelizar e integrar nuevos miembros. En el primer componente hablamos del discipulado de líderes. Los líderes de células de grupos pequeños viven el discipulado. Los líderes de equipos ministeriales viven el discipulado. Aquí hablamos de discipular líderes en grupos cerrados de hasta 4, como dijimos. No es un grupo abierto, pero los miembros, nuevos conversos y quienes no conocen a Jesús necesitan evangelización. Miembros y nuevos conversos viven el discipulado.
y los que no conocen a Jesús son evangelizados. Para esto se necesita un odre nuevo. Son los grupos pequeños, que son grupos abiertos, con discipulado y evangelismo. Entonces, punto A, la prueba de que los líderes son discipulados es que los miembros tienen estas características y se empeñan en transmitirlo con personas sanas y buenos discípulos y discipuladores, porque los líderes forman grupos pequeños con los miembros de la iglesia y están viviendo el discipulado. Entonces pueden extender esto a otros. No es solo tarea del pastor y líderes, sino de los miembros, pues lo viven en su grupo pequeño. Letra B. La clave para una célula discipuladora es pasar gran parte de la reunión en subgrupos de 3-4 personas, enfocados en el crecimiento personal, un crecimiento intencional. Es el enfoque en el discipulado. Cada subgrupo tiene un líder facilitador. Así, subgrupos de 3-4 personas en los últimos minutos del encuentro de la célula o grupo pequeño. Allí ocurre un proceso más cercano que en el grupo grande, donde hay 8-13 personas en la primera parte. En este subgrupo, la cercanía y confianza se construyen. Hablaremos más de esto después. La clave es tener una estructura que deje 20 o 30 minutos al final para estos subgrupos. Así, los miembros de la iglesia pueden vivir el discipulado también en la célula. Verso 11, letra C. Cristo designó a algunos como evangelistas para preparar a los santos para la obra del ministerio. El evangelista está llamado no tanto a hacerlo, sino a equipar y capacitar a los santos para este fin. Es un facilitador que guía a todos los miembros y grupos pequeños a evangelizar. El que tiene el don de evangelismo debe motivar y capacitar a otros para evangelizar. Es un entrenador que muestra gracia evangélica y prepara a los santos para hacer lo mismo. En la mayoría de iglesias, la gente responde al llamado que hace el pastor en el culto. Esto indica que falta identificar quiénes tienen el don de evangelista en la iglesia para capacitar y guiar a miembros y grupos a evangelizar. En esta lista de 5 ministerios, los evangelistas forman parte del grupo. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelista aparece al menos 3 veces. Pablo incluso exhorta a Timoteo a cumplir el papel de evangelista. Los otros ministerios se mencionan con mucha más frecuencia. Pero debemos entender que Pablo dice que la iglesia debe identificar a quienes tienen el don de evangelización. Y no solo son buenos evangelizando, sino que capacitan a los miembros para hacerlo, sobre todo en grupos pequeños, invitando a nuevas personas. Así que hablamos de un grupo abierto que invita a personas que no conocen a Jesús y son evangelizadas. Pero es un grupo abierto que también tiene miembros de la iglesia que ya conocen a Jesús y viven el discipulado. Entonces, discipulado y evangelismo van de la mano en este grupo pequeño. Letra D. De él, todo el cuerpo, unido por todas las articulaciones, crece según cada parte cumple su función. Versículo 16, Efesios 4. Esto incluye la integración de los nuevos convertidos. La mayoría de nuevos convertidos y visitas a la iglesia no permanecen en ella. Queremos compartir datos de una encuesta en EU que muestra 3 razones por las que la gente se queda en la iglesia. Encuentran al menos 3 amigos, fíjate. Encuentran un espacio donde pueden aportar mucho, estar y dar. Y 3, se conectan con un grupo pequeño. Esto ya facilita el número 1 y 2. Letra E. La mayoría de células no sabe equilibrar discipulado y evangelismo. Son opuestos en cierto sentido, pero proponemos 3 opciones para células evangelísticas y formativas. Puedes usar más de una. Primera, un evento evangelístico cada 2 meses. Segunda, un mes evangelístico cada semestre. Tercera opción, invitar regularmente a no creyentes. El líder o alguien se reúne en un subgrupo específico para quienes no conocen a Jesús,
donde pueden ser mejor evangelizados. Hablamos del segundo componente de grupos pequeños intencionales. Grupos pequeños o células evangelísticas. Este grupo es abierto, se invita a miembros de la iglesia y a personas que no conocen a Jesús. Y en este segundo componente vimos cómo ser intencionales al evangelizar, pidiendo que alguien con don de evangelismo capacite y movilice a los miembros de los grupos pequeños para que se animen a seguir evangelizando. En los últimos 20-30 minutos se pueden formar subgrupos para un discipulado intencional, subgrupos de 3 o 4 miembros de la iglesia que viven el discipulado juntos, nuevos creyentes practicando el discipulado mutuo, siempre con un líder facilitador en cada subgrupo. Tercer componente, primero, grupos y microgrupos de discipulado para líderes, grupos cerrados de hasta 4, con discipulado profundo y alto compromiso, para que los líderes vivan y reproduzcan el ADN del discipulado. Segundo componente, pequeños grupos intencionales, grupos abiertos o células con enfoque evangelístico y de discipulado. Ser discipulador de miembros, nuevos creyentes y evangelizar trayendo gente. Para esto tenemos 20-30 minutos de subgrupos para discipulado y eventos de evangelismo. Nuestro tercer componente son grupos de discipulado especializado, grupos de apoyo para parejas, restauración y otros enfoques. Efesios 4:14 dice que no seamos niños llevados por las olas. La mayoría, si no todos, tienen áreas inmaduras en su vida, o brechas y fortalezas negativas, procesos internos cristalizados por años que causan conductas erróneas, pero no logran cambiar. Estas áreas no cambian solo con enseñanza. Requiere amor, que es la verdad en amor. Un sinónimo de amor son las relaciones comprometidas. Este amor y discipulado puede ser en áreas como matrimonio, liderazgo, emociones, y necesitamos tener estos espacios. Tenemos personas heridas en un grupo pequeño. En este grupo requieren mucha energía, tiempo y a menudo un experto que el líder no es. El grupo no puede ayudar a la persona en su proceso profundo. Así participa en un discipulado especializado, matrimonio, finanzas, emociones o crianza. Tras 3 a 6 meses, vuelve al discipulado en su grupo pequeño. Estos grupos de apoyo son interesantes porque pueden ser una puerta de entrada. Un grupo para luchadores o codependientes puede ser esa puerta. Así, nuevas personas pueden venir, ser evangelizadas e integrarse luego a un grupo pequeño. Por eso, quiero invitarte a seguir creciendo. Como tarea, responde estas 2 preguntas. ¿Qué te llamó más la atención de Dios? ¿Qué pasos prácticos puedes dar basado en eso? Segundo, una iglesia sana expresa cultura de discipulado, no solo eventos o estrategias. Definir la cultura de no discipulado nos ayuda a entender dónde debemos crecer. Lamentablemente, muchas iglesias tienen una cultura de no discipulado. En tu material, la columna central describe la transición hacia una cultura de discipulado. La mayoría de las iglesias, grupos pequeños o células están aquí. En este cuadro destacamos las 4 marcas de una iglesia sana y discipuladora: el discipulado y evangelismo. Queremos que examines estas 3 áreas: formación de líderes, discipulado e integración de nuevos creyentes, y capacitación especializada. Identifica cada área y subraya la que mejor describe tu iglesia. Entonces, en la segunda marca, la primera área es formación de líderes.
Ahí tendrás una iglesia no discipuladora, una en proceso de transición y una que ya está en proceso de ser una iglesia discipuladora. Lee e identifica, subrayando con qué áreas y frases te identificas más. Gracias y te espero para nuestra tercera marca, servicio en equipo.